mejor conocido como el MSA. Mi nombre es Paola Silva Servidora. He trabajado durante 24 años en la industria automotriz, aún seguimos trabajando e incluso estoy ya como auditora de tercera parte para una casa certificadora. Y pues bueno, vamos a empezar, ingenieros. Es una breve introducción a lo que es el MSA, espero que les agrade y como bien dijo Diego, cualquier duda o comentario, pues igual y se puede hacer al final. Muchas gracias. Bueno, ustedes saben que el MSA pues es un análisis de sistema de medición que son los más utilizados hoy en día porque se tienen que realizar de diferentes formas. ¿Para qué? Para ajustar o saber si vamos a decidir ajustar o no, o ajustar lo que es un instrumento de medición. Todos estos estudios van realizados o van directamente a lo que son los estudios de medición. Acuérdense, ingenieros, que tenemos diferentes tipos de instrumentos de medición. ¿Cuáles son? Pues lo que tenemos análogos y tenemos por variables. Entonces, estos instrumentos nos ayudan a lo que es la manufactura tanto de nuestro producto o nuestro proceso. Y los datos que ellos nos vayan a arrojar nos van a decir, pues incluso si va a estar dentro o no de tolerancias el producto o el proceso. Y obviamente esto que no lo da, pues nos lo dan los límites estadísticos. Por eso les comentaba que lo que es MSA va muy de la mano con lo que es SPC. Entonces, una vez que realizamos esta comparación, lo que tenemos que hacer es ver si ajustamos, vuelvo a repetir, o no. O de lo contrario lo dejamos, ahora sí que corre libremente el proceso. ¿Por qué? Porque estamos viendo que están dentro de nuestras tolerancias, ¿sí? Y de esta forma vamos viendo si es una relación significativa entre dos o más variables las que pudiéramos nosotros incluso modificar o no. Por ejemplo, puede sospecharse que una dimensión crítica, y acuérdense que hay unas, dentro del mismo diseño que nosotros manejamos, tenemos dimensiones críticas. ¿Cuáles son esas dimensiones críticas, ingenieros? Son todas aquellas que están señaladas dentro del mismo diseño con alguna característica o símbolo o incluso abreviatura, que nos proporciona el cliente. Entonces, estas son las que tenemos que cuidar más. ¿Por qué? Porque son las que el cliente nos está señalando, porque precisamente ahí puede haber un ensamble, puede haber a lo mejor un acabado, puede haber alguna, o es una superficie de contacto con algo, y entonces por eso lo tenemos que estar cuidando, ¿sí? Y estas especificaciones críticas, pues obviamente van a ir dentro de la pieza o dentro de lo que vamos a estar realizando, me refiero al producto. Esa posible relación podría ser estudiada usando un procedimiento estadístico llamado análisis de regresión. Estas son para qué, ingenieros, pues para comparar las mediciones de la dimensión crítica con las dimensiones de la temperatura. ¿Y quién lo realizó? ¿Quién se lo hizo? Pues el doctor Edward Deming es el creador y fundador de este tipo de estudios. Incluso ustedes saben que también él es el impulsor de algunos controles estadísticos y a esto le llama estudios analíticos. Y por ejemplo, aquí para repetir, perdón, ingenieros. Entonces, en general, un estudio analítico es aquel que incrementa el conocimiento acerca de los sistemas de causa que afectan un proceso. ¿Y qué tiene un proceso o en qué está conformado un proceso, ingenieros? El proceso está conformado por, ahora sí que dos cosas importantes. La primera, que son todas las entradas o los inputs que nosotros tenemos que considerar, medir o incluso controlar. Y la segunda es una serie de pasos u operaciones que a le llamamos proceso general. Estas operaciones o proceso general nos van a generar unas salidas. Entonces, estas salidas son las que tenemos que ¿qué tenemos que hacer con estas salidas, ingenieros? Controlarlas y ver si están cumpliendo con las especificaciones que nos están solicitando dentro del diseño. Entonces, un análisis de medición prácticamente es eso, es un proceso de medición en el cual tenemos que estar analizando tanto las entradas, las operaciones, así como las salidas. Entonces, para eso, pues necesitamos datos. ¿Y cuáles datos son los que nosotros requerimos o cómo es que nosotros lo podemos obtener?
pues no hay de otra más que midiendo. O sea, para yo poder obtener datos necesito medir, ya sea con cualquier instrumento, vuelvo a repetir, análogo o por variables, y entonces esa medición conforma lo siguiente. Son piezas, que son las que estábamos comentando. Nosotros ya tenemos un método que es la forma en que lo vamos a medir. Obviamente, ¿quién lo mide? Pues la gente, el operador, el ingeniero, el auditor, ahora sí que wherever, quien sea, el chiste es que nos dé datos, deben estar por medio de algún medio ambiente controlado, o si no va a estar controlado, por lo menos tenemos que conocer esa variable también, porque acuérdense que lo que es el medio ambiente también puede repercutirnos. Obviamente dentro de ese mismo proceso está lo que es el instrumento. ¿Y a qué se refiere con el instrumento? Pues ahora sí que con el que vamos a medir. Y el estándar, ¿a qué se refiere el estándar? Pues el estándar es precisamente nuestros patrones. Acuérdense que todos los instrumentos de medición tienen que estar trazables ante patrones, ya sean nacionales o internacionales. ¿Y cuál es el propósito o el proceso de medir, ingenieros? Porque todo el mundo dice, bueno, ¿y para qué mido? Pues volvemos a repetir, para obtener datos y para saber si están dentro de las tolerancias que nos están solicitando. Entonces, ahora sí que de esta forma también vamos a poder nosotros entender los diferentes fuentes de variación que son las que estamos viendo anteriormente, y vemos si pueden influenciar dentro de los resultados producidos por el sistema de medición o no, ya que esto nos va a permitir cuantificar y comunicar las limitaciones del sistema de medición. Entonces, como todo proceso, ingenieros, obviamente tenemos que saber si lo estamos realizando de una forma correcta o no. Entonces, y ver si tenemos una buena distribución, si estamos cayendo en el mismo lugar de medición, si estamos realmente tomando la medida que nos están solicitando. Y para eso existen estos estudios que vienen dentro del mismo manual de MSA. ¿Cuáles son estos estudios que vienen dentro del manual MSA? Son los siguientes, ingenieros, y se dividen en dos. Los estudios que nos solicita MSA principalmente son estos, lo que es localización y dispersión. La parte de localización se divide en tres. ¿Cuáles son esos tres? Lo que son vías, que también es conocido como sesgo, lo que es estabilidad, y tenemos una última de linealidad. Estos tres, ingenieros, voy a repetir, estos son de localización, o sea, qué tanto está o qué tanto estoy yo cercana a lo que me está solicitando el cliente en cuestión de medición. Y luego tenemos otros, que es el de dispersión, que se divide en dos, que es el de repetibilidad y el de reproducibilidad. Igual nosotros queremos ver qué tanto estamos dispersos en cuestiones de nuestra medición. Si realmente estamos centrados, si no estamos centrados, si estamos realmente dando lo que el cliente nos está solicitando o no. El más común y el que más utilizamos es precisamente los famosos Rs y Rs, que a este estudio, vuelvo a repetir, se le llama de dispersión, ¿sí? Entonces, los otros tres sí nos los han llegado a solicitar, o incluso lo puede llegar siempre y cuando el cliente te lo solicite de una manera, pues ahora sí que por escrito, o que sea alguna cuestión de un requisito específico del cliente. Pero yo les puedo decir que de los 24 años que tengo trabajando, realmente 2 OEM son las únicas que me lo han pedido. De ahí en fuera, creo que nadie me ha pedido estos tipos de estudios. Entonces, por eso ahorita nos vamos a enfocar a lo que es un RIR. ¿Y dónde nos piden este tipo de estudios, ingenieros, que lo realicemos? Pues bueno, existe la norma IATF 1949 versión 2016, donde precisamente en el 715, que son recursos de seguimiento y medición, 7151 generalidades, nos dice: la organización debe determinar y proporcionar los recursos necesarios para asegurarse de la validez y fiabilidad de los resultados. Pero estamos hablando de qué, ingenieros? Recursos de seguimiento y medición. Cuando hablamos de recursos, estamos hablando en este caso, pues, ¿de qué? De instrumentos.
estamos hablando incluso de software o hardware que nos ayude a controlar lo que es la parte de seguimiento y medición. Entonces, esa parte es importante que ustedes la sepan. ¿Por qué? Porque nos lo solicita la misma norma. Entonces, mientras estemos nosotros regidos dentro de IATF, pues obviamente nos lo van a estar solicitando y nos lo van a estar auditando por ende. ¿Dónde más mencionan el 71511? Nos dice análisis del sistema de medición. Literal, ya te están diciendo aquí, ingenieros, te están diciendo, permítame tantito, déjenme saco aquí. Ya te están diciendo qué es, en pocas palabras, MSA, análisis del sistema de medición. Entonces, nos dice la norma, se deben realizar estudios estadísticos para analizar la variación presente en los resultados de cada sistema de medición y ensayo o prueba. Este requisito debe aplicarse a los sistemas de medición a lo que se hace referencia en el plan de control. Acuérdense que lo que vamos a estar haciéndoles nosotros ese estudio es a todos los instrumentos que estén relacionados dentro del plan de control. ¿Por qué son los que están dentro del plan de control? Porque precisamente, ¿para qué nos sirve un plan de control, ingeniero? Pues para controlar el proceso paso a paso, desde lo que es la entrada de materia prima hasta lo que es producto terminado. Entonces, si nosotros estamos poniendo dentro del plan de control determinadas etapas que debemos utilizar determinados instrumentos a determinadas horas, entonces obviamente tenemos que asegurarnos que estos instrumentos estén utilizando, controlados y sobre todo que sean seguros en cuestión del resultado. Entonces, por eso es importante, digamos, que conozcamos lo que es un plan de control. ¿Por qué? Porque muchas de las veces las preguntas más usuales es, ¿nada más le tengo que hacer estudios a los que vengan en el plan de control o a todos? Entonces, aquí lo está diciendo la norma, ingenieros. Aquí lo está diciendo la norma, que hace referencia en el plan de control. Entonces, solita la norma te está contestando y aquí le tienes que hacer estudios de medición a los que hacen referencia en el plan de control. Los métodos analíticos y los criterios de aceptación utilizados deben ser conforme con los indicados en los manuales de referencia del cliente relativos al análisis del sistema de medición y pueden utilizarse otros métodos de análisis y otros criterios de aceptación si son aprobados por el cliente. Si ustedes quisieran realizar algo totalmente fuera de MSA, entonces tendrían que consultarlo con el cliente y el cliente es el que te va a decir si sí o no. Porque igual muchas de las veces dicen, oye, pero es que yo lo estoy haciendo por otro método. Perdón, pero te lo auditó o te lo autorizó el cliente. Pues no, pero es que lo estoy intentando. No lo podemos hacer porque, vuelvo a repetir, la misma norma te está diciendo que solamente si son aprobados por el cliente. Y también lo que nos está pidiendo es conservar registros de la aceptación del cliente. Vuelvo a repetir, si el cliente te dice que sí, debe de haber un documento, porque aquí te está diciendo la norma que siempre y cuando el cliente te lo esté aceptando, pues debes de tener tú esa aceptación por escrito. Y vienen las notas. Acuérdense que dentro de la misma norma nos dice que el debe es algo que pues es obligatorio, el debería es optativo y las notas son aclaratorias. O sea, esta nota es una aclaración del punto 71511. Y lo que nos dice es que la prioridad de los estudios de MSA debería centrarse en las características especiales o críticas del producto. Vuelvo a repetir, ingenieros, o proceso. Entonces, ahí va otra aclaración que me gustaría hacerles, ingenieros. Muchas de las veces me dicen, oye, pero yo no tengo en el diseño ninguna característica especial ni crítica dentro del diseño. Entonces, pues yo no le tendría que hacer MSA. Pero miren, lo vuelvo a repetir, ingenieros. Dice, del producto o el proceso. Y entonces yo siempre les pregunto cuando voy a auditar, ok, estoy de acuerdo que en el producto no viene, me puedes mostrar el diseño, me lo enseñan y sí, efectivamente no viene, pero entonces tú en tu proceso no tienes ninguna característica crítica o especial que tengas que controlar dentro de tu proceso. Ah, no, pues sí, porque mira, los parámetros de ajuste de la máquina, pues son críticos porque si no los, no los nivelo o no está, por ejemplo,
bien calibrados los termopares o algo, pues ahí voy a tener, pues entonces esos son los que les tendrías que hacer estudios MSA. Entonces no nos vamos a librar, ingenieros, porque muchas de las veces pensamos que porque en el diseño no viene, pues ya nos libramos, pero no. O sea, en tu proceso debes de tener, y eso también se lo tienes que declarar a tu cliente. Si tu cliente no te da porque en el diseño no hay y está bien, no hay problema, tú le tienes que dar entonces al cliente los de tu proceso. ¿Por qué? Porque vuelvo a repetir, la misma norma te los está solicitando. ¿Sí? Y aquí ya viene también igual, en el 7152 nos está hablando sobre trazabilidad de las mediciones. Y nos dice, cuando la trazabilidad de las mediciones es un requisito o es considerada por la organización como parte esencial para proporcionar confianza en la validez de los resultados de la medición, el equipo debe, y observemos, ingenieros, observemos lo que nos está solicitando, calibrarse o verificarse, identificarse para determinar su estado, protegerse contra ajustes. ¿Qué es uno y qué es el otro? Calibrarse, ingenieros, acuérdense que calibrar es mandarlo con una referencia superior al que nosotros tengamos y que además tenga trazabilidad ante lo que es patrones nacionales o internacionales. Estas calibraciones tienen que ser en un laboratorio controlado por gente de cierta forma con habilidad y competencias comprobables. También se tiene que realizar ahora sí que con una metodología se supone que mucho más rigurosa que la que nosotros tendríamos dentro de un laboratorio industrial. Pero lo que sí podemos hacer es verificar. ¿Y qué es verificar, ingenieros? ¿Qué significa verificar? Verificar es ver si nosotros lo estamos utilizando correctamente o no. El problema muchas de las veces es que nosotros lo único que hacemos es que los mandamos a calibrar, pero no los verificamos, y entonces ahí es cuando empezamos los problemas, porque dice debe calibrarse o verificarse. Y entonces ustedes muchas de las veces cuando yo voy a auditar me dicen, no, pues lo calibramos y lo verificamos. Y luego les pregunto, ¿lo calibraron aquí? Sí. ¿Lo verificaron aquí? Y me dicen que sí. Error. No se puede calibrar. Si tú no tienes la norma 17.025, la voy a anotar aquí, ingenieros. Si tú no tienes esta norma, ustedes quieren, no pueden calibrar. ¿Por qué? Porque esta es la única norma que te ayuda a que tú implementes un sistema de gestión de calidad de laboratorio. Y estos son para laboratorios de calibraciones y ensayos. Entonces, si ustedes no están bajo esta norma, no pueden calibrar. En un momento dado podría nada más verificar. Pero entonces y podré verificar, y entonces las únicas calibraciones que ustedes podrían realizar son las que están externas hacia un laboratorio. ¿Y ese laboratorio cuál es o cómo se le llama? Son los famosos laboratorios secundarios. Esos laboratorios secundarios, ingenieros, ¿como cuáles pueden ser? Pues bueno, vuelvo a repetir, son cualquiera que te preste ese servicio, que esté certificado y que tenga una trazabilidad ante el CENAM. ¿Cuál es el CENAM? El CENAM es el Centro Nacional de Metrología y es el único laboratorio primario que tenemos nosotros aquí en toda la República Mexicana. No existe ningún otro. Además, tiene que estar acreditado ese laboratorio, o sea, me refiero al laboratorio secundario, debe estar acreditado ante la EMA. ¿Qué es la EMA, ingenieros? Permítame tantito, déjenme lo anoto aquí para que... La EMA. ¿Qué es la EMA? Es la entidad mexicana de acreditación. Ella es la que de cierta forma rige a todos los laboratorios. ¿Por qué? Porque les da la acreditación como laboratorio. O en su caso puede ser bajo la 17.025, que era la que les decía, por un laboratorio a lo mejor, pues no sé, americano o de algún otro. Hay un laboratorio, que se llama Perry Johnson, que esa es como la competencia, vamos a llamarla así, de la EMA, y él también te puede certificar. Entonces, nada más hay que tener cuidado que veamos que realmente sí tengan esa trazabilidad a nivel internacional. Luego nos dice que identificarse para determinar su estado. ¿A qué nos referimos con esa parte, ingenieros? Cuando nosotros decimos que identificarse es cuando tiene la etiqueta
en el instrumento de medición. Acuérdense que tenemos que utilizar 3 tipos de etiqueta. No nos dice aquí la norma, ay, pues utiliza 3 tipos o colores, no. Simplemente nada más nos dice identificar su estado. Entonces, por lo general, lo que hemos adoptado casi en la mayoría de las industrias es el verde, pues que nos lo da incluso a veces los laboratorios externos, o pueden ser blancas o algún color neutro, el cual nos diga que está en buenas condiciones y pues nosotros fácilmente lo podamos detectar. Si ya estamos viendo que el instrumento presenta una etiqueta roja, pues ¿qué se podría hacer? Pues que a lo mejor está fuera de uso, está dañado o es un instrumento no confiable. Si le pudiéramos poner una etiqueta amarilla, ¿qué podría ser? Pues a lo mejor podría ser un instrumento que está sospechoso, que en ese momento se le cayó al operador o al inspector y que le pusimos una etiqueta. ¿Por qué? Porque no sabemos si está midiendo congruentemente. Entonces, eso es a lo que se refiere esta parte de ingenieros, de la parte de identificarse. Entonces, luego continuamos con protegerse contra ajustes. ¿A qué se refiere esta parte de contra ajustes? Acuérdense que los verniers tienen unos tornillitos en la parte de arriba que es el display, donde nosotros vemos ahí los números. Y ahí vienen los tornillitos. Muchas de las veces, ingenieros, y les digo porque yo duré 10 años en meteorología, lo que llegábamos a pasar es que la misma gente o los aprieta o los afloja esos tornillitos. ¿Por qué? No lo sé. Yo la verdad también quisiera saber si es por maldad o es por otra cosa, pero los llegan a apretar o aflojar y resulta que entonces el display ya no se está viendo pues bien, o sea, ya no se está midiendo correctamente. Entonces por eso nos dice protegerse contra ajustes. ¿Qué es lo que usualmente hacíamos nosotros en la organización? Lo que hacemos es que le ponemos una gotita de Loctite para poder evitar que pues obviamente la gente le esté haciendo ahí alguna travesura. No le afecta, porque obviamente va en el tornillo, no va en la parte de adentro del display, ni mucho menos. Y por ejemplo, también hay unos gauge que les llamamos pasa no pasa, o anillos también O-ring que son pasa no pasa, o cualquiera. Ya ven que también igual tienen unos tornillitos, o por ejemplo los pasa no pasa, pues a veces vienen atornillados, y entonces para evitar que la gente juegue con ellos o los abra, los esté moviendo, les ponemos lo que es también un tipo de cera. Esa cera se le pone ahí en este tornillo y de esa forma evitamos que la gente los esté manipulando. Entonces, eso es a lo que se refieren estos 3 puntos. Digo, se los aclaro porque es parte pues, también del MSA, porque acuérdense que empezamos con eso en la norma. Y al final, cuando los vayan a auditar, les van a preguntar eso. O sea, les van a decir, oye, ¿cómo lo estás protegiendo? ¿Cómo los identificas? ¿Y cuál es tu trazabilidad? Que ya lo expliqué. Luego viene la parte del 71521, que son registros de calibración, verificación. Y aquí nos dice, la organización debe tener un proceso documentado. Acuérdense, ingenieros, que cuando nos dice proceso documentado, ¿qué se refiere, ingenieros? Pues a un procedimiento. O sea, en pocas palabras, aquí ustedes tienen que tener un procedimiento. ¿Para qué? Pues para gestionar los registros de calibración, verificación. Deben conservarse los registros de la actividad de calibración, incluidos los equipos pertenecientes a los empleados utilizados en la medición, los equipos pertenecientes al cliente o los equipos pertenecientes a los proveedores externos trabajando en el sitio. Esto es algo muy importante que quisiera comentarles, ingeniero, porque nos dice perteneciente a los empleados. A veces, y a mí también me llegó a pasar, es que llegaba, por ejemplo, la persona de mantenimiento y él traía su vernier. Incluso hasta me decía, no, yo traje mi vernier, para que no, pues que anteriormente a lo mejor TS permitía que pues, la gente trajera sus mismos instrumentos. Incluso me llegó a tocar que llegaban ingenieros de calidad o incluso de manufactura y traían su propio vernier o traían su propio micrómetro porque pues obviamente no confiaban en el de los de la línea porque ya sabían que la gente los tiraba o los maltrataba. Y ahorita lo que nos dice la norma, que no importa que sean de los empleados, ustedes, me refiero al laboratorio, lo tiene que controlar, lo tiene que
inventariar, lo tiene que calibrar, lo tiene que verificar y obviamente le tiene que hacer sus estudios Rs y Rs. ¿Por qué? Porque van directamente, pueden llegar a estar involucrados ya tanto sea en el producto como en el proceso. Entonces, vuelvo a repetir, tenemos que ver si esos instrumentos que ellos están utilizando realmente, pues, pues están dentro o no de tolerancias, ¿no? Al igual como nos dice aquí, los del cliente, que esto también es muy importante, ingenieros. Si el cliente llega con su equipo de medición, oye, perdón cliente, pero está calibrado así, bueno, ¿me puedes proporcionar una copia de tu registro de calibración o verificación? ¿Y por qué? Y más con ellos, ¿por qué? Porque acuérdense que los clientes a veces son medio tramposos y pues si llegara a salir algo mal, pues nos la van a voltear, cuando a lo mejor hasta fue con su mismo equipo que ellos llevaron, pero pues desafortunadamente pues muchas de las veces dicen, no, pues es que lo liberaste mal, pero pues si lo liberé con tu equipo, pues sí, pero pues el que se tenía que ahora sí que se tenía que asegurar que estuviera bien eres tú, no yo, y entonces por eso ahí vienen ahora sí que los problemas, ¿no? Entonces yo les recomiendo, ingenieros, que siempre, aunque sea el cliente, pídanle sus comprobantes. ¿Y por qué los proveedores externos, ingenieros? ¿Por qué tendría? Pues volvemos a lo mismo. Si yo tengo un servicio de mantenimiento a alguna de mis prensas o de mi máquina de inyección o la línea que ustedes quieran y la gente viene y la va a ajustar, pues parece mentira, pero hasta un nivel tiene que estar calibrado. ¿Por qué, ingenieros? Porque si van a nivelar una prensa, ustedes saben que si una prensa no está bien nivelada, va a tener, pues obviamente, efectos que no van a ser muy positivos dentro del mismo producto. Entonces, por eso es que nos dice que los proveedores, si el proveedor nos demuestra que está calibrado y nos da o nos proporciona una copia de esa calibración y de ese estudio, no hay ningún problema. Pero si no, entonces nosotros le tendríamos que proporcionar uno. ¿Para qué? Pues para poder ver que está cumpliendo con estas situaciones que hemos estado ahorita platicando. Entonces, por eso es importante, ingenieros, que ustedes sepan dónde pide, qué es lo que pide, en este caso la norma, para poder cumplir. Y entonces ya una vez que platicamos todo esto que nos está pidiendo la norma, que son requisitos específicos de la norma, ya vamos a entrar a lo que es la parte de medición. ¿Qué es la medición, ingenieros? Muchas de las veces nosotros decimos, pues bueno, déjame ir a medir, o déjame ir a checar, o déjame, pero realmente pues sabemos qué es la medición. La medición parece mentira, pero es una asignación nada más de números a cosas materiales. ¿Por qué? Porque lo que nosotros queremos saber es si, por ejemplo, si un vaso tiene realmente 10 centímetros de diámetro. Entonces, ¿cómo lo voy a comprobar? Pues midiéndolo. Entonces, esto lo único que hacemos es ponerle estos números a las cosas materiales. ¿Para qué? Para ver si existe alguna relación entre ellas con respecto a las propiedades que nosotros estamos buscando. Y acuérdense que la medición, pues, no la hacen típicamente desde que nacemos, ingenieros, porque ustedes desde que son pequeñitos o desde que estamos dentro de ahora sí que del vientre materno, todo el tiempo te están midiendo, te están pesando, están buscando la forma de ver tu crecimiento. ¿Por qué? Porque es la única referencia que tenemos para saber si un bebé está creciendo adecuadamente o no. Entonces, la medición prácticamente vamos a estar viviendo con ella. Ahorita ya ven que pues lo del COVID que estamos viviendo, pues una de las mediciones pues es el oxímetro para ver qué tanto estamos nosotros oxigenando. También pues obviamente la temperatura, que es lo que también están haciendo la mayoría de, pues ahora sí que de todos los establecimientos, si no es que en todos, no nos permiten entrar si no nos miden la temperatura. Entonces, ¿para qué sirve medir? Pues para tener una referencia, vuelvo a repetir, ¿no? De ver si estamos dentro o no de tolerancia. Si nosotros nos fuéramos, pues ahora sí que yo a veces digo muy groseramente, si ustedes lo quieren ver, yo a veces digo, no, pues imagínate que llegáramos y nos tomaran la temperatura nada más como antes le hacían las mamás, ¿no? O las abuelitas que te ponían la mano arriba, no, pues no, o sí, entonces pues no tendríamos realmente un buen criterio de medición. Entonces, por eso es importante el saber, pues, lo que vamos a medir y cómo lo vamos a medir. Y para esto sirven los calibradores o gauge, ingenieros, que son, ¿qué? Pues son dispositivos precisamente de los que vamos a obtener esas mediciones.
Y ya había hablado yo que existen dos tipos de calibradores o de mediciones. La primera es por variables y la segunda es por atributos. ¿Qué nos da un vernier, ingenieros? ¿Qué nos da un vernier? Pues nos da, ¿qué? Variables, ¿no? Y aquí vamos a estar obteniendo pues una serie de números, la cual vamos a ir nosotros registrando para saber si nosotros estamos cumpliendo o no, o estamos dentro de tolerancias o no. ¿Y qué nos va a dar ahora sí que los gauge? Pues estos gauge ya tienen una medida materializada. ¿A qué me refiero con una medida materializada? A que este extremo, ingenieros, ya tiene un diámetro de una forma y aquí tiene otro, y lo único que hacemos pues es meterlo dentro de algún dispositivo, alguna ranura, algún diámetro que nosotros digamos que ya de ahí sabemos que no se va a mover, y si vemos qué pasa pues está bien, y si no pues obviamente ya no vamos a segregar. Entonces también tenemos esto que ya acuérdense que son de cuerdas y es exactamente lo mismo, o sea, nosotras nos va a segregar si la cuerda es la correcta o no. Entonces, para eso sirven todos este tipo de instrumentos de medición. Y la única diferencia es que este es por atributos. ¿A qué me refiero con atributos, ingenieros? El atributo es algo que ya es meramente materializado. Me refiero que no va a tener dimensiones, no va a tener una tolerancia. Simplemente va a estar ahí la medición. Un atributo ya es algo que está perteneciente, en este caso en instrumentos, va a estar a 20 y nada más. No va a ser 20 más menos, 2 puntos, ahora sí que milímetros, simplemente es 20 y de ahí no se mueve. Y como nosotros, muchas de las veces yo cuando reviso este tipo de instrumentos me dicen, no, pues nada más es un go no go, o es un anillo, o es un pasa no pasa, pero no le hacen estudios, y sí hay estudios de Rs y Rs por atributos, ingenieros. Sí existen. E incluso existen estudios de control estadístico por atributos. Desafortunadamente no los hacemos. ¿Por qué? Porque desconocemos, pues obviamente, este tipo de estudios que son los que nosotros estamos abarcando en el diplomado que ya les platicamos. Y aquí vienen los diferentes tipos de estudios, ingenieros. Uno de ellos, pues ya dijimos que es el famoso R&R. ¿Qué significa R&R? Ya dijimos era repetibilidad y reproducibilidad. Entonces aquí nos dice que el estudio de medición de variables puede realizarse con 3 diferentes técnicas o 3 diferentes Rs y Rs. El primero, ingenieros, es el método de rangos. ¿Qué significa método de rangos? Ustedes saben cómo se saca el rango, que es ahora sí que es el menor contra el mayor y esa es la diferencia. Luego viene lo que es el método de promedios y rangos y luego viene el método ANOVA. Entonces, estos son los 3 más comunes, los más conocidos y son los que más utilizamos dentro de la industria. Y voy a repetir, no es nada más en la industria automotriz, también lo pueden realizar en cualquier tipo de industria. Hace poco yo fui a lo que es a una empresa precisamente a auditar y ellos se dedicaban o se dedican a hacer las mallas estas le llaman malla sombra. Ah, pues ellos fabrican ese tipo de mallas. Entonces, no es, si se dan cuenta, pues no es automotriz, pero por ejemplo ellos me decían que tienen que medir pues ahora sí que el espesor e incluso el espacio entre los tejidos que va en la malla sombra. Obviamente no lo hacen todos, sino lo hacen aleatoriamente y ahí es donde verifican si sí va el tamaño adecuado o no. Entonces, por eso les digo que es muy importante nosotros medir. ¿Por qué? Porque no es nada más así de tenerlo por realizar. Ahora, ¿qué significa repetibilidad, ingenieros? ¿O qué es, o qué es reproducibilidad? La reproducibilidad es, por ejemplo, la variación que tenemos nosotros dentro de nuestro proceso. Y obviamente esta variación la vamos a observar durante los diferentes operadores que miden varias veces la misma pieza. Y a esas varias veces que miden la pieza se le llama repetibilidad. ¿Sí? Entonces, esa es la pequeña diferencia entre uno y el otro. O sea, tenemos que reproducir la misma medición con diferentes operadores y con las diferentes piezas y a eso se le llama reproducibilidad. Entonces, aquí vámonos a lo que es
la técnica, lo que voy a explicar el día de hoy, digo, nada más porque es de 1 hora en la plática, no puedo más, si no les explicaba yo todos. El único con el que me voy a ir puede ser el de métodos de promedios y rangos, para que ustedes lo entiendan un poquito. Este método de promedios y rangos ingenieros es un método matemático que obviamente nos va a determinar tanto la repetibilidad como la reproducción dentro de nuestro sistema de medición. A diferencia del método de rangos, este permite que el sistema se descomponga tanto en repetibilidad y reproducción, aunque no su interacción. ¿Qué es lo que nos va a proporcionar este estudio, ingeniero? Nos va a proporcionar lo que es el error del calibrador o del sistema de medición. Y para poder realizar este tipo de estudios, necesitamos 3 cosas importantes. Y aquí viene, necesitamos 10 partes para poderlos realizar, 3 operadores y 3 intentos por cada operador, ¿sí? Y aquí viene una hoja que es la que precisamente nosotros realizamos. Esta hoja es de un software, ingenieros. Este software se llama GazeTrack. Este software ya viene ahí, o sea, me refiero que esta página o esta hoja ya viene dentro de este software. Este software, la verdad es que, digo, no es muy bueno, digo, y no le estoy haciendo publicidad, déjenme les pongo aquí el nombre porque luego me preguntan los nombres. Se llama GazeTrack y existe otro que es el GazePack. Estos softwares son los que nos ayudan precisamente a controlar todo lo que son los MSA. ¿Por qué? Porque ya vienen cargados ahí. Algunos lo hacen en Minitab y algunos otros lo hacen incluso en Excel. Y está bien los 3. Yo lo único que recomiendo de estos 2 paquetes que les estoy comentando, ingenieros, es ¿por qué? Porque aquí ya vienen cargados los análisis de medición y entonces tú cada que, pues como el teléfono, cada que se está actualizando, pues también se actualiza el software. Entonces esa es una ventaja porque ya no tenemos que estar revisando parámetros ni estar metiendo fórmulas, por ejemplo, en caso del Excel. ¿Por qué? Porque en automático se realiza. Nada más que honestamente, ingeniero, sí son caros. O sea, es como un tipo SAP, pero obviamente para instrumentos de medición. ¿Por qué? Porque aquí te dan el GazeTrack o el GazePack, ya incluso viene el calendario de tus instrumentos, vienen todos los instrumentos de tu planta, incluso tanto de clientes como proveedores, como lo menciona IATF, vienen los estudios, incluso ya sale la etiqueta, viene también la parte de mantenimiento que también lo pide en este caso MSA. Entonces todo esto, por eso les digo que hay, pero bueno, ahora sí que no todos tenemos esa posibilidad y algunos pues simplemente hacemos en Minitab o en Excel o bueno. Pero bueno, esta hoja viene de este sistema, GazeTrack. Este sistema, si se dan cuenta, en general lo que nos dice es el número de parte y el nombre, el calibrador, o sea, con qué lo hicimos, la fecha, la característica, el número. Déjenme saco mi lapicito. Y una disculpa, pero pues la verdad no pude sacarlo más claro. Ustedes saben que pues las cosas que son de la organización hasta parece que lo hacen a propósito para que no lo podamos poner o no lo podamos pasar. Entonces me disculpo por la ilegibilidad, pero bueno, traté de que se viera lo más. Entonces aquí nos dicen el número, obviamente el número va a ser el del calibrador o el del inventario, aquí realizado por, ahí vamos a poner pues las iniciales del metrólogo o el nombre, la especificación y el tipo. El tipo, acuérdense que puede ser variable o análogo. Y entonces, ¿qué es lo que hacemos? Y nos volvemos a repetir. Aquí yo voy a poner mi operador A, mi operador B y mi operador C. Obviamente le ponemos nombre, Juanita, Pedro y Lupita. Aquí los intentos que quedamos que deben de ser 3 intentos por cada uno. Este es el primer intento, este es el segundo y este es el tercero. Igual aquí, primero, segundo. Aquí vamos a poner, estas son las piezas, ingenieros, o las partes. Son las piezas y obviamente ellos nos van a estar dando o nos van a estar dictando los números. Acuérdense que en las partes, esto es algo importante, estas partes, ingenieros, tienen que estar enumeradas del 1 al 10. A lo mejor la gente, me refiero a los operadores, no se van a dar cuenta. ¿Por qué? Porque a quien se los tiene que pasar de una forma no me refiero
no ordenadas, sino más bien se las tienen que dar desordenadas, es el metrólogo o el ingeniero. Él es el que le tiene que pasar, entonces la única persona que debe de saber cómo están enumeradas es él. Entonces, exactamente, de no forma no consecutiva. Entonces, por ejemplo, yo tengo mis 10 partes, pero yo puedo empezar con las 5, luego le doy las 7. Entonces, esa persona que está midiendo, pues me va a ir dando el pues el resultado yo nomás lo voy a ir anotando, pero no va a ir en forma consecutiva, ¿sí? Entonces, ya una vez que lo anotamos, ingenieros, si se dan cuenta, aquí ya viene o saca lo que es el promedio y aquí me saca lo que es el rango. Y entonces a este estudio, ¿cómo dijimos que se llamaba? Promedios y rangos. O rangos y promedios. Entonces, así es como esto ahora sí que en este caso el software nos lo arrojaría, ingenieros. Y ahora, ¿cómo sé que está bien o cómo sé que no está bien? Pues ahorita vamos a pasar a ahora sí que a nuestra siguiente tabla. Permítanme tantito, ingenieros. De hecho, creo que Diego les va a proporcionar este material. Ya una vez que lo tengan ahí se ve mejor, ingenieros. Aquí en la presentación no se ve tan bien, pero ya una vez impresa sí se ve mejor. Entonces, para que ustedes lo puedan ver. Y entonces aquí ya nos arroja esta otra tabla, ingenieros, que es de lo mismo. Y aquí ya viene precisamente todo el análisis. Ya vimos que allá en la anterior página nos da lo de promedios y rangos. Y aquí ya viene lo que es realmente lo que es el estudio de repetibilidad y reproducibilidad. Y aquí viene algo importante, ingenieros. Aquí viene lo que es el BE. ¿Qué significa el BE? Pues es la variación del equipo, ingenieros. Aquí es donde vamos a tener nuestro análisis de repetibilidad y esto es la variación del equipo. Y nos dice reproducibilidad, nos dice el BO. El BO, ¿qué significa? Es la variación del operador. Y luego viene otra que nos habla ahora sí de repetibilidad y reproducibilidad. Y tenemos una más, ingenieros, que es la variación de la parte, que es la BP. Entonces, aquí lo que hace, si se dan cuenta, es el BE más el BO, que el BE que quedamos que era, es la variación del equipo contra o lo que es la variación del operador. Esto resultado nos lo va a dar aquí y esta variación de la parte nos la va a dar, ahora sí que aparte, valga la redundancia, la variación de las partes o del número de partes nos la van a dar aparte y entonces esto lo van a promediar, ingenieros, o sea, el resultado de la parte con lo que es el resultado de esto, del operador, más lo que es del equipo. Una vez que ya tenemos esto, ingenieros, este resultado, aquí está, miren, es este, más este, nos va a dar ahora sí lo que es el promedio o el porcentaje de R y R. ¿Cuánto nos está dando aquí, ingenieros? 26.67.8. Y aquí nos dice una NDC. ¿Qué significa NDC, ingenieros? Es el número de, ay, se me fue la palabra, aquí lo tengo, espérenme tantito, de categorías. Es el número de categorías y nos dice que es igual a 5. Ahorita les explico qué es el número de categorías. Entonces, aquí nos están diciendo, ingenieros, que tenemos 26.678%. Ustedes me van a decir, bueno, ¿está bien o está mal o qué está pasando? Yo les voy a decir una cosa, me voy a regresar aquí al estudio otra vez. ¿Ya vieron la variación de la parte? ¿Cuánto tiene, ingenieros? Tenemos un porcentaje de variación de parte de 17.61. Tenemos una variación del operador de 20.04. Y aquí tenemos una variación de la parte de un porcentaje de 96.38. ¿A qué se irían ustedes, ingenieros? ¿A qué le estarían ustedes atribuyendo que está bien o está mal? ¿Alguien me puede decir? ¿Dejo el micrófono abierto o el chat abierto? A la parte tiene más variación, tiene mayor porcentaje de variación, ¿no? Así es. Entonces, aquí, ¿qué es lo que nos está tratando de decir? Precisamente eso, o sea,
que las partes que nosotros elegimos no fueron las correctas, o ahí les va, ingenieros, que no, entonces no tienen la tolerancia o algo está sucediendo dentro del proceso de producción que ahora sí, que no nos está dando lo correcto. Entonces, por eso, ingenieros, es importante saber interpretar estos datos, porque muchas de las veces nos vamos al total, que es 26.67, o en este caso, digo, aquí está mal, digo, nada más estoy poniendo un ejemplo, o a veces vemos el 7.5, y muchas de las veces decimos, ah, pues está adentro. Ahorita les voy a explicar por qué 7.5 está adentro. Y en este caso, pues obviamente está afuera. ¿Cómo es que sabemos que está dentro o está afuera? Aquí tenemos una tabla de criterios, ingenieros. Aquí nos dice que abajo del 10% del error general, obviamente, está considerado como un sistema de medición aceptable, pero tiene que estar el 10%, ingenieros. Tiene que estar abajo incluso del 10%. O sea, no puede estar 10.5 porque ahí está mal. Y obviamente si está del 10 al 30% del error, puede ser aceptable para algunas aplicaciones, pero lo que nos dice aquí es que debe estar basado, o la decisión debería estar basada en, por ejemplo, la importancia de la aplicación, el costo o la reparación o el costo del retrabajo, y esto debería ser aprobado por el cliente. O sea, en esta cosa, en esta parte, perdón, debería de estar como consensuada con el cliente. O sea, de cierta forma no podemos decir que estamos bien. Si el cliente te dice que no, pues obviamente no. Y si ya está arriba del 30% del error, ¿qué significa, ingenieros? Que esto es inaceptable. Y que nos dice que el sistema de medición requiere mejoras. Y entonces aquí nos dice que la NDC, que es el número de categorías, tiene que ser igual o mayor a 5. Entonces, vamos, me voy a regresar a la anterior slide. Aquí, ¿cuánto es el resultado? Digo, ya me dijeron que no se ve muy bien, pero por eso se los estoy diciendo. Es 26.67. Entonces, si nos vamos contra el criterio de las tablas, ¿estaría dentro o estaría dentro del amarillo, que se podría decir que es sospechoso o que está, ahora sí, que sujeto a lo que nos autorice el cliente? Entonces, la verdad es que no podríamos decir que está bien. Entonces, por eso, me voy a volver a regresar, por eso, ingenieros, es que muchas de las veces no se vayan por el resultado, revisen también esto, ingenieros, o sea, lo que es la variación del equipo, lo que es la variación del operador, lo que es la variación de la parte. ¿Por qué? Porque necesitamos ver realmente cuál de las tres son las que están, en este caso, pues ahora sí que perjudicando más al proceso de medición. O sea, no nos vayamos, porque muchas de las veces, permítame tantito, ingeniero, déjenme sacar aquí está. Muchas de las veces tenemos este resultado. Y entonces decimos, ah, pues está bien, pero no nos estamos yendo por los demás. Y entonces yo lo que siempre les digo es, ingenieros, observen los demás resultados, porque obviamente lo que hace es que está promediando los tres y te va a arrojar un resultado. Si este hubiera variado tantito, ingenieros, les aseguro que va a bajar esto. Y a lo mejor vamos a decir, ah, pues estaba bien, pero entonces ya nos estamos dando cuenta que no es cierto. Entonces, por eso, si se dan cuenta o han estado en una auditoría dentro del laboratorio de metrología y están auditando esta parte, muchas de las veces, aunque el R&R tenga este valor, que ya dijimos que es el ideal o el idóneo, muchas de las veces hay auditores o habemos auditores que decimos, oye, pero ¿por qué no pasaste? Y entonces no sabemos explicar, pero porque no conocemos esto, o sea, nos estamos omitiendo esto porque nos vamos directamente con el resultado. Entonces, aguas, ingenieros, ¿por qué? Porque vuelvo a repetir, no nos vayamos ahora sí que al promedio, sino también sepamos revisar más allá del promedio. ¿Sí? Entonces, digo, vuelvo a repetir, este material creo que se los va a proporcionar Diego y ahí ustedes. Ahora, ¿qué significa NDC o qué son los números de categorías? Aquí les puse para que ustedes sepan qué es, ingeniero. Es el resultado o es un resultado importante realizar un estudio de repetibilidad y reproducibilidad al sistema de emisión y que vamos a utilizar el número de categorías distintivas. Y esto lo abreviamos como NDC. Este número, ingenieros, es el que representa el número de datos de grupos que el
sistema de medición es capaz de distinguir en el estudio. Y lo que nos dice la constante que se calcula en NSER por 1,41, que es donde, ahorita les voy a decir aquí, ingenieros, que el PB es la variación de la parte, que ya lo estamos viendo, que es la que representa, ahora sí que dentro del proceso, el R y R es la variación del sistema de medición. Entonces, para que un sistema de medición sea aceptable debe tener más de 5 categorías distintivas, lo que significa que puede ser usado para controlar la variación del proceso. Y para eso que necesitamos tener, ingenieros, un gráfico de control, que incluso nos lo mencionaba IATF, ¿se acuerdan? Ahí en IATF decía que tenía que tener estudios estadísticos. Si el NDC está entre 2 y el 4 en general, puede causar gráficas de control con baja sensibilidad y solo nos estarán dando estimados burdos, o sea, no van a ser realmente lo que nosotros estamos buscando. Y si el NDC es igual a 1, pues obviamente el sistema de medición es inaceptable. Entonces, el NDC, que ya dijimos que es el número de categorías distintivas, debe estar entre 5, ahora sí que igual o mayor a 5. Y me voy a regresar, ingenieros. Digo, perdonen, que me regrese. Me voy a regresar. Y aquí, ¿qué nos dijo? Que teníamos un NDC de ¿qué? De 5. Entonces, estamos, ahora sí que como dicen, de panzazo, ingenieros, pero aún así estamos casi ahora sí que en los límites, porque lo que nos dice que lo más recomendable es que esté arriba de 5. Entonces, realmente estamos en el límite inferior, si es que lo quisiéramos graficar, de nuestra tolerancia. Por eso vuelvo a repetir, ingenieros, tenemos que aprender a observar y a considerar otros resultados. No nos, vuelvo a repetir, no se vayan por el promedio general. Tenemos que aprender a leer todos los demás resultados. Entonces, esa es una recomendación que ahora sí que les doy, ingenieros, para que, pues ahora sí que, principalmente para que ustedes sepan por qué les están levantando una no conformidad. Porque a lo mejor ustedes pueden ver que el promedio está bien, sí, pero pues ya se están dando cuenta que hay otros factores que no lo consideraron. Y me pregunta Sara, ¿y estar el NCC mayor a 30? No entendí, Sarita. O sea, si está mayor, está bien. De hecho, yo he tenido NSDCs o número de categorías hasta de 60, o sea, y está bien. ¿Por qué? Porque se podría decir que son piezas, pues a lo mejor muy, muy parecidas. Por ejemplo, las que casi no tienen muchas variación son casi las piezas de inyección. Pero, por ejemplo, una de piezas troqueladas o estampadas, pues obviamente ahí sí tenemos muchas variaciones. ¿Por qué? Porque obviamente ahí repercuten muchas variables. Entonces, ahora sí que no importa la cantidad, pero mientras esté arriba de 5, Sarita, estás bien. Y aquí ya nos dice el número de categorías, digo, para que ustedes lo puedan ver más gráficamente, aquí se los puse. Por ejemplo, si tenemos una, que era lo que estaba diciendo anterior, en la slide anterior, pues obviamente es inaceptable. De 2 a 4, así es como veríamos nuestro gráfico, ingenieros. Estaríamos casi en los límites, que era lo que yo les decía de nuestro gráfico, y obviamente también estaría mal. Pero si nosotros tenemos, pues ahora sí que lo que es mayor a 5, pues ahora sí que estaríamos dentro. Entonces, vuelvo a repetir, mientras ustedes tengan mayor de 5, ya están del otro lado, ingenieros. Entonces, la suma de los porcentajes consumidos por cada factor no será igual al 100%. ¿Por qué no podemos llegar al 100%, ingenieros? Porque realmente, vuelvo a repetir, influyen muchos factores. ¿Cuáles son esos factores? Ya lo vimos en el Chicago anterior. El medio ambiente, la posición, el método, incluso la máquina, el material. Entonces, obviamente nunca vamos a llegar a un 100%. Y esto era lo que ya habíamos visto, es el porcentaje de variación del equipo, del operador, de la parte, y todo esto sumado, ingenieros, que nos va a dar lo que es ahora sí que el porcentaje de R y R. Y finalmente en el análisis numérico debemos calcular el número de categorías, que ya dijimos que debe estar ¿a cuánto? A 5. ¿Y qué es la variación del proceso en general? Pues bueno, generalmente 4 diferentes técnicas existen para determinar lo que es la variación del proceso, la cual se usa para determinar la aceptabilidad de la variabilidad del sistema de medición.
¿Cuáles son estas técnicas, ingenieros, que podemos utilizar también? Pues la primera es usando la variación del proceso, que realmente es la que debemos de utilizar. Y estas, ¿cómo las podemos conocer o cómo la podemos? Pues tomando las piezas del mismo proceso. También uno de los errores comúnmente que llegan a caernos es que toman piezas pues de las que tienen en el laboratorio, o toman piezas que ya tienen ahí, como les llaman piezas máster, o tienen piezas exclusivas para Rs y Rs, y no, ingenieros. Lo que queremos saber es, vuelvo a repetir, cuál es la variación del proceso. Entonces, para yo poder saber cuál es esa variación, si está dentro o no, ahora sí que si es hábil o no, pues tengo que tomar piezas seleccionadas del mismo proceso. Obviamente ya luego una vez que termine, pues las regreso. Y si no tenemos, lo que nos dice la otra opción es sustituir la variación del proceso o un sustituto. ¿Cómo lo podemos sustituir? Pues bueno, se usa cuando no se tienen piezas suficientes y esta representa la variación del proceso, pero se tiene un proceso similar cuya variación es conocida. Entonces, ¿qué es lo que, bueno, no tengo las 10 piezas porque se tardan mucho, es un proceso que tarda muchísimo en salir las piezas. Entonces lo que hago es que a lo mejor de esas mismas 10, no, nada más tengo 5, nada más tengo 4. Entonces esas mismas a lo mejor las vuelvo a repetir, pero igual que no sean de forma consecutiva, que sea lo más aleatoriamente posible. ¿Por qué? Porque pues obviamente es parte del proceso. También, ¿qué otra forma lo podemos hacer, ingeniero? Nos dice que el valor objetivo de PP o de PPK, aquí ya estaríamos hablando de lo que es control estadístico. Si ustedes no pueden hacer un RIR ahora sí que de la forma convencional con piezas, entonces podrían representar, ingenieros, un RIR por medio de un PP o un PPK. O sea, también se vale porque de hecho esto que les estoy presentando viene en el manual de MSA. Entonces el mismo manual te está dando como que ese chance de que si no tuvieras tus piezas o a lo mejor no tienes instrumentos o algo, obviamente ahí les va, ingeniero, siempre y cuando te lo autorice el cliente. Acuérdense que hay cosas que si el cliente no te lo autoriza y te dice, no, pues yo necesito un RIR convencional, pues ahí sí ya no podemos hacer nada. Pero si te acepta el PP o el PPK, entonces ya tendrías tú, ahora sí que un RIR parecido al comportamiento que te da un PP o un PPK. Luego tenemos lo que es el 4, que es usando la tolerancia. Y aquí nos dice que cuando el sistema de medición se usa para separar producto conforme y no conforme y el proceso tiene un PP de menor de 1, entonces todavía te lo puede aceptar. Entonces igual, aquí cómo podrían segregar o cómo podrían representar su RIR, siempre y cuando, ingenieros, ustedes separen ahora sí que su material o sus productos, pero ahora sí que teniendo un PP de menor de 1. Y la verdad, les voy a ser bien honesto, es muy difícil porque estamos hablando de un sigma de, creo que es de, ahorita les digo, permítanme tantito, ingenieros. Creo que es de 4 sigmas. Entonces, el 4 sigmas de exactitud representado en porcentaje, estamos hablando del 8.99% de exactitud de tu proceso. Entonces, pues no creo que lo podamos lograr porque vuelvo a repetir, existen variables que no podemos controlar y en el control estadístico nos dice que existen 2 tipos de variables. ¿Cuáles son esos 2 tipos de variables, ingeniero? Acuérdense que se llaman variables comunes y especiales. Las comunes son las que ustedes ya conocen dentro de su proceso y las especiales son las que pues pueden llegar a suceder en el momento menos inadecuado, como pueden ser cuáles, ingenieros. Pues una caída de aire, una subida de voltaje, que a lo mejor un material venga más chico que otro. Entonces, esos son variables especiales que no podemos a veces controlar. ¿Por qué? Porque obviamente no vamos a checar la materia prima al 100% y entonces ahí puede llegar a salir algo y eso se le llama variable especial. Entonces, esto es lo que, ahora sí que esto es un RIR. Yo lo único que quería era explicarles qué es un RIR en este caso por promedios y rangos. Estos son, ahora sí que vuelvo a repetir, ingenieros, perdón. Esto es, ahora sí que algunas de las disposiciones que nos da permiso en leer el mismo manual. Pues no sé si tengan alguna duda con lo que vimos
el tema de hoy, ingenieros.